Adelante. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Estamos hoy aquí en el keynote del coloquio de Cultura y Salud, este coloquio de los estados como constructores del tejido social. Y tenemos en esta tarde a David Holguín, a quien me voy a permitir presentar en unos minutos. Solamente quiero platicarles un poquito del coloquio. El coloquio tuvo su primera sesión hoy en la mañana, con nuevas ventanas, con la participación de algunos creadores que están trabajando en estas propuestas híbridas o propuestas de transmisión digital de su obra y nos platicaron mucho de sus experiencias sumamente interesantes. Al ratito, a las 5 de la tarde, tendremos la segunda sesión, que es Ajustes Impostergables hacia Nuevas Políticas Culturales, en la que participarán varios secretarios y directores de culturas de estados y municipios, hablando de cómo esta pandemia afecta a las políticas culturales, tanto en sus contenidos como en sus prioridades. ¿Cuáles son las nuevas prioridades que se presentan ante esta situación que hemos vivido en estos meses? La sesión 3 y 4, que son el día de mañana, las 3 es insumos para el fortalecimiento del ecosistema cultural, donde será una reflexión y un autoanálisis de quiénes somos en el sector cultural, cuántos somos, cómo estamos conformados, cuánto producimos, cómo estamos organizados, etcétera. Y la cuarta sesión, Contenidos Culturales para el Fomento de la Salud, es una revisión de cómo se han dirigido algunos contenidos artísticos y culturales hacia el tema de la salud en concreto, no solamente como acompañamiento a la ciudadanía, sino directamente enfocados a temáticas que tienen que ver con la salud física, mental y espiritual de la ciudadanía. El miércoles tendremos 2 sesiones más, la sesión 5, que es Protocolos de Reactivación, la cultura como actividad prioritaria, que es toda esta discusión que se ha llevado a cabo ya desde hace varios meses sobre qué medidas tomar para el regreso a la actividad presencial, cómo ir impulsando este regreso, pero a la vez el plantear a la cultura como una actividad prioritaria, no solamente desde el punto de vista social, desde el punto de vista de las actividades para el tiempo libre, sino también como una actividad prioritaria desde el punto de vista de la activación económica, es decir, como una actividad global. Y la sexta sesión es Nuevas Poéticas, donde un grupo de creadores nos hablarán sobre estas nuevos contenidos y nuevas formas que está adquiriendo o que puede adquirir, un poco aventurando hacia el futuro, la creación y la producción de las artes, particularmente de las artes escénicas, no exclusivamente, pero de manera particular, haciendo énfasis en las artes escénicas. Entonces, esperamos que nos acompañen en todas estas sesiones. El día de hoy, como decía yo al principio, tenemos el keynote, es decir, la presentación inicial de este coloquio, y tenemos como participante invitado a David Holguín, quien es, como muchos de ustedes saben, es un dramaturgo, un narrador, ensayista, director de teatro, editor mexicano, que es una de las personalidades más activas en muchos aspectos del escenario de las artes escénicas y un poco más enfocado en el teatro, aunque también de manera muy importante en la docencia. Él realizó estudios de actuación en el Centro Universitario de Teatro y de Literatura Hispanoamericana e Inglesa en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. También estuvo en el taller de Ludwig Margules y fue actor en montajes del propio Margules y del director José Caballero, asistente de dirección de ambos directores, y obtuvo un Master Degree en Theatre Studies de la Universidad de Londres. Es editor, como yo decía al principio, también de Ediciones El Milagro, y desde 1992, y desde 2005 tutor de dramaturgia
de la Fundación para las Letras Mexicanas. Quisiera citar algunos de los textos que describen de alguna manera a David Holguín. Se ha dicho que es un hombre de teatro en toda regla, actor, director de escena, dramaturgo, promotor cultural y editor, que se ha fincado un sólido lugar en el ámbito teatral mexicano. Se trata de uno de los dramaturgos mexicanos contemporáneos más reconocidos en la actualidad, de cuyo trabajo se ha destacado una modernidad y una capacidad expresiva que ha sido ya reconocida dentro y fuera de México y está en pleno ascenso creativo. Me da mucho gusto presentar y dejar con ustedes, con todo el público, a David Holguín. Muchas gracias, David. Bienvenido. Muchísimas gracias, Sergio. Un placer estar con ustedes. Agradezco a la Universidad de Guadalajara esta ocasión y esta oportunidad de conversar con ustedes y de expresar algunas ideas sobre en qué medida la situación que nos rodea, la emergencia sanitaria, ha afectado en lo personal mi proceso creativo, pero también en qué medida me ha dado ocasión, como siempre que nos rodean tiempos interesantes, de tomar posicionamientos y también, diría yo, posturas de emergencia, es decir, digamos, principios de resistencia frente a lo que nos está rodeando en este momento en nuestro país y en el mundo. Quisiera empezar señalando dos situaciones contrastantes que nos ha permitido observar la pandemia. Por una parte, nuestra gente, nuestros, digamos, deudos, la gente que hemos perdido, que es numerosísima y lamentablemente escandalosa en términos de sus cifras, nos hace considerar que sí hay definitivamente maneras de despedirnos que son inhumanas. Cuando vemos estos funerales a través del Facebook, a mí ya me tocó participar en alguno a raíz de la muerte de un familiar, uno evidentemente percibe que lo humano está en el contacto y está en la presencia, está en la necesidad no solo de las palabras que externamos a partir de esta maravillosa posibilidad de comunicación que tenemos a través de las vías digitales. Un abrazo, el contacto con la piel, la necesidad del, de la cercanía con el otro, es uno de los principios fundamentales, en última instancia, de lo que nos puede llenar de consuelo en estos momentos. Y no se diga también algo que hemos estado observando, las reuniones que se dan para celebrar, por ejemplo, un nacimiento, la aparición de los principios de la esperanza, que también las vimos a través de esta vía digital. Y esos dos fenómenos contrastantes justamente nos hacen pensar en la alta dosis de inhumanidad en la que hemos estado envueltos, por no decir en esta hora decisiva donde tantos problemas aquejan y rodean a nuestra sociedad en medio de una tragedia sanitaria, una tragedia económica y que desafortunadamente no se vislumbran las soluciones, tanto médicas como económicas, en un horizonte próximo. ¿En qué he estado yo? Yo he estado en dos cosas, diría, en este confinamiento. Por una parte, en un trabajo de reflexión y de posicionamiento en términos de las artes escénicas y su esencia, frente a ideas que he leído, que he escuchado, que he visto puestas en práctica, en el sentido de considerar a las artes escénicas, concretamente, digamos, al teatro y la idea de la presencia, como prácticamente un arte en extinción, donde se privilegia definitivamente la idea de la hibridación con los medios digitales,
cosa que no me lleva en lo más mínimo a un posicionamiento en contra. Creo que es una maravilla que tengamos este instrumento y que sin duda habrá artistas, como siempre, que convertirán estas técnicas en algo extraordinario. Pero esos nuevos caminos no anulan la matriz original, no anulan la necesidad, digamos, de la presencia, la necesidad del intercambio en vivo. Y en última instancia también eh, de la reflexión necesaria e indispensable en torno al arte y la cultura como instrumentos fundamentales para tratar de que nuestra sociedad encuentre nuevamente el abrazo y la comunión y el sentido de colectividad y solidaridad que requerimos. Todas estas reflexiones me llevaron a digamos, a tomar un rol mucho más activo. Tengo la fortuna de pertenecer a una compañía teatral que tiene un espacio en la Ciudad de México, un espacio independiente, que nos permitía o nos permite, a fin de cuentas, también tomar posicionamientos de resistencia independientes de las políticas federales y las políticas estatales. Nosotros contábamos los días, básicamente, para nuestro regreso. Contábamos los días a que se abriera el semáforo naranja, a que nos permitiera, tras varios meses de encierro y reflexión sobre qué caminos tomar, nos permitiera una vez más abrir las puertas de nuestro teatro y bajo todos los cuidados, y más diría yo, de cuidado al espectador, de cuidado al público, una vez más pensar que nos podíamos reunir humanamente a celebrar, y no solo a celebrar, sino a reflexionar, discutir y presentar nuestro trabajo, nuestros puntos de vista sobre el presente a nuestros espectadores. Desde el primer día que se dio autorización a los teatros para que abrieran sus puertas, Teatro El Milagro tomó en ese sentido la palabra y abrimos las puertas de nuestro teatro, estrenamos de inmediato un proyecto que llevaba varios meses cocinándose y de inmediato plagamos nuestra programación de propuestas de nuevo trabajo. Eh, Algunos de estos trabajos concebidos en esos meses de pausa que nos llevó la reflexión, concretamente el último trabajo que estrenamos en este espacio, un proyecto que lleva por título Los Habladores, que se trata de 23 monólogos donde encontramos a 21 actores, algunos, dos de ellos dobletean el monólogo, 23 monólogos que dan un retrato del México del presente. Es una especie de mural donde están, digamos, yo los llamo, son como monstruos de la vida cotidiana y que buscan ser un espejo de mexicanos contemporáneos, donde tratamos de hacer un retrato de muy diversos sectores sociales, la pandemia y todas sus consecuencias, la economía, nuestros prejuicios más inveterados, nuestros atavismos, historias de amor, historias de odio. Es decir, que el espectador de alguna manera se mire en el espejo eterno que da la posibilidad del trabajo actoral. Los actores fueron convocados y aquí, digamos, empiezan las peculiaridades a las que nos ha llevado esta situación. Fueron ensayos por Zoom, muy pocos ensayos presenciales, pero los tuvimos. Y logramos, digamos, un mecanismo de producción que nos permitiera dispersar nuestros recursos, los recursos que tiene nuestra compañía, entre los actores para, a fin de cuentas, generar, digamos, un grano de arena en la dura condición que están atravesando nuestros compañeros y compañeras del gremio escénico. De manera que lo concebimos así, como una respuesta de resistencia.
y una necesidad, en última instancia, profunda de dialogar con la actualidad. No es solamente, creo yo, la necesidad que tenemos de pensar la cultura en términos de su tradición y de la preservación de lo clásico, de la preservación del canon, que sin duda es algo que digamos a mí mismo como editor me ha sido fundamental, el peso del libro y de la tradición, el peso del pasado en el presente y cómo conciliar, por una parte, nuestros afanes de dialogar con la actualidad y el duro deseo de durar, que creo que lo tiene todo artista, así como lo tenemos en la médula, en el tuétano de nuestros huesos, todos los seres humanos, y que nos conmueve en estos tiempos de fragilidad humana, en última instancia, el presente que nos rodea. Entre esas dos, digamos, vertientes, la tradición, la actualidad, se instala la reflexión que estamos haciendo en el milagro en términos de nuestra acción. Es decir, hablar con nuestra sociedad, hablar con nuestra colectividad desde, digamos, lo pequeño que puede ser una sala donde con sana distancia únicamente entran 20 espectadores y donde a la vez que hacemos la función presencial, la transmitimos por una plataforma digital con la idea de ampliar la muestra del trabajo que hacemos. Esta, digamos, modalidad, a fin de cuentas, nos permite discutir con el presente, reflexionarlo. No es un tiempo, creo yo, de grandes gestos. Es un tiempo donde los pequeños gestos, el abrir brecha, el hacer la minúscula tarea a la que estamos obligados, cada uno de los que nos afanamos por decir que el arte y la cultura son instrumentos de cambio, instrumentos importantes, nos permiten forjar una comunicación con nuestras pequeñas colectividades. Creo yo que el teatro mexicano, en ese sentido, en la actualidad, será solidario, será colectivo o no será. Que los agentes culturales, como en esta reunión en la que están ustedes en este momento, tendrán que ser, digamos, solidarios entre ustedes y celebro enormemente un encuentro en, de agentes culturales y de salud en los estados de la República, porque hay que recordar ese vínculo inevitable donde el famoso Benito Coquet, fundador de la red de teatros más importante de América Latina, era un hombre de salud, era un hombre que a fin de cuentas tuvo esa imagen visionaria de integrar, de mirar al ser humano como una totalidad y no como un ser escindido y enajenado. En ese sentido, creo yo que es como cosechar un pequeño huerto, lo veo así. Nos toca a nosotros dar nuestra batalla en la Ciudad de México, en un barrio cercano al centro de la ciudad, y ahí en ese teatro, en ese espacio, estamos a fin de cuentas apostando a que 20 espectadores, más los que se suman en la plataforma digital, en última instancia se vuelvan solidarios con nuestro espacio, cosa que ha ocurrido para nuestra sorpresa. Una de las preguntas que nos hicimos fue, si llegan dos gentes, ¿qué hacemos? Hay una regla, por así decirlo, en nuestro oficio, una regla donde se dice por lo menos un espectador más de los que estén en escena. La obra con la que abrimos tenía dos actores. Entonces dijimos, bueno, mejor el empate, que lleguen dos. Y luego reflexionamos, hubo un espectador, dijimos, si llega uno, que se atrevió a cruzar esta ciudad infinita, esta ciudad irreal, arriesgándose a saber cómo para llegar a un espacio cultural. Eh, Quizás en Metrobús, quizás en metro, no sabíamos, no podemos saber, digamos, de dónde vienen, cómo llegan a ese espacio. Y entonces nos dijimos, no vamos a dar función y nos acordamos
y platicábamos mi eterno cómplice y yo, Gabriel Pascal, nos acordábamos de algo que yo expresé en un texto. Le comentaba una anécdota de infancia, de aquella época donde los trenes en la antigua estación de Buenavista, cerca de donde está también el Teatro El Milagro. Yo recuerdo un viaje que tenía que hacer con mis padres, saliendo a las 7 de la noche, tomando el tren hacia Veracruz. Nos ocurrió que, bueno, nos metimos a nuestro pullman, me pusieron mi pijama, me pusieron en mi camita, dieron las 9, 10, 11 de la noche y de pronto llegó alguien, uno de los garroteros, a decirnos que no iba a haber viaje, que el tren se había descompuesto, que podíamos regresar a nuestras casas y que al día siguiente, muy posiblemente, el tren saldría. Bueno, tranquilamente, que fue la actitud de todo mundo, todos a su casa, todos en paz, a esperar a que el día siguiente pudiéramos viajar, cosa que 24 horas después y tras más horas de retraso, se logró. Entonces la pregunta es esta: ¿qué hacemos? ¿No tuvimos una gran lección en estos tiempos en términos de lo que es la paciencia, en términos de lo que es verdaderamente importante en esta vida, trascendiendo, recordémonos simplemente antes de la pandemia, esos tiempos de la infinita velocidad, de la incapacidad del reposo, del tener a veces, aun cuando ya habíamos terminado nuestro trabajo, convertirnos, como dice el filósofo coreano, en esclavos de nosotros mismos, negándole la posibilidad del diálogo a nuestros hijos, a nuestras familias, a nuestros amigos, negándonos a la conversación, mirando espectáculos siempre con un celular prendido, chateando a la vez que estamos resolviendo otras cosas. La gran pregunta es eso: ¿qué hacemos si el espectador no llega? Hay que contestarnos de manera mucho más sencilla, como en otro tiempo los seres humanos tuvimos la sabiduría para hacerlo. Pues los esperamos. Creo que hay que ser paciente y a la vez optar por la resistencia, crear un sentido de comunidad y cada uno, digamos, dar la batalla en el lugar donde nos ha tocado estar. Celebro mucho su reunión, les agradezco mucho que me hayan escuchado esta tarde y bueno, les deseo muchísimo éxito y digamos, hondura y un encuentro solidario en sus reflexiones y trabajos en estos días por venir. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a David Holguín por acompañarnos y por darnos esta introducción que por un tema de compatibilidad de horarios fue después de la primera sesión, pero esta es, digamos, la entrada a la reflexión de este coloquio, que me parece una entrada fabulosa, una reflexión indispensable en estos momentos en los que a todo mundo se nos cuecen las habas para regresar a los espacios, para regresar a los escenarios, pero al mismo tiempo estamos temerosos por la salud, estamos temerosos por la integridad que nos ha cuestionado, nos ha puesto en cuestión este virus que nos ha atacado a nivel mundial. Entonces, pues yo creo que la introducción de David, a reserva de lo que opinen cada uno de ustedes, es una entrada excelente para esta reflexión y les invito a que nos acompañen en unos minutos a las 5 de la tarde en la segunda sesión de este coloquio, que tiene que ver con cómo ha afectado el COVID-19 a las políticas públicas. ¿Qué es lo que los titulares de cultura, tanto a nivel estatal como municipal, se están cuestionando hoy para su quehacer
para sus políticas, para las propuestas que van a hacer a sus gobernadores, pero también para ese diálogo indispensable que habrá que tener con la sociedad, particularmente con la comunidad artística y cultural, para salir de este momento a otra etapa, una etapa que por supuesto está en construcción, que por supuesto no hay respuestas todavía cabales, pero que hay muchas reflexiones y muchos intentos ya de pensar y de ver la vida cultural y la vida creativa desde otro punto de vista. Creo que si algo nos ha dado esta pandemia es esa posibilidad de reflexionar sobre nosotros mismos y sobre nuestro quehacer cotidiano. Entonces, muchas gracias, David, y gracias por haber estado aquí con nosotros, por haber aceptado la invitación y bueno, a todo el público les pedimos que nos acompañen a las 5 de la tarde en la segunda sesión de este coloquio de la Universidad de Guadalajara. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego.